Seguimos a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Presentar al doctor Gerbe Cuba García, médico especialista en políticas de salud, también analista en temas políticos. Qué gusto saludar al doctor Cuba, muy amable. Buen día. Un saludo a través suyo a todo el país. Antes de tocar su columna semanal Loreto, vacunación y poliovirus derivado, me gustaría analizar un poco lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? Y lo que hemos visto ayer, el allanamiento a oficinas y domicilios de congresistas, 18 congresistas, 12 ministros de Estado, de una otra manera ya nos muestra cómo está nuestra situación política, ¿no? Y la situación también en el Parlamento Nacional, ¿no? ¿Cómo está analizando, cómo está mirando usted estos temas, ¿no? Mire, esta semana ha sido muy rica en eventos políticos y policiales también, judiciales, pero creo que lo que está en estos momentos en acción es un proceso de reafirmación del gobierno, un proceso de reafirmación también de, de las fuerzas que de alguna manera yugularon el fallido golpe de Pedro Castillo. Hasta la fecha había como un empate técnico, había una especie de no querer hacer nada y que todas las cosas siguen en paz. Sin embargo, debido a todo este denuncias que han venido saliendo de uno y de otro lado, creo que por fin la estructura del Estado ha empezado a defenderse. Y aquí creo que hay algunas ideas que sería bueno tomar en cuenta. Una primera de ellas es que la presidenta Dina Boluarte ha entendido que tiene que hacer una eh, limpieza, entre comillas, de todo el aparato estatal, no solamente de reconstrucción con cambios, como ha señalado ella, sino de todo el aparato estatal. En segundo lugar, también se ha observado de parte del Congreso de la República la intención de apurar los procesos que se tenían eh, eh, allí, porque desde el 7 de diciembre en que se produjo el fallido golpe de Estado, hasta recién esta semana, se ha podido recién quitarles la inmunidad que gozaban los ministros de Estado del presidente Castillo, incluyendo excongresistas. Incluyendo congresistas. En ese sentido, el tiempo que se ha tomado el Congreso para poder eh, poner a disposición del Poder Judicial de los ministros ha sido sumamente prolongado. Era una especie como que no querían hacer nada. Y por otro lado, también hay que señalar que la población poco comprende ahora que los congresistas ya no tienen inmunidad y como no tienen inmunidad, pueden ser inmediatamente también investigados e incluso procesados sin ningún inconveniente, a pesar de que siguen siendo congresistas. Este es el caso de lo que ocurrió el día de ayer con 18 congresistas, a quienes les han allanado no solamente sus oficinas, sino sus domicilios, con las consecuencias que hemos sacado. Es decir, en estos momentos tienes un congresista sin inmunidad, donde la Fiscalía y el Poder Judicial pueden actuar libremente, la policía también, sin necesidad de mayores trámites burocráticos. Pero al contrario, tienes un poder ejecutivo sumamente blindado, que tiene todas las prerrogativas del antejuicio y que tienes que cumplir todos los plazos legales, el debido proceso, citar que no acuden, que sí acuden, que no quieren declarar, que se niegan al silencio, etcétera, y que han dilatado el proceso hasta el momento en que estamos presentes. Entonces, aquí creo que hay una disparidad, evidentemente, dentro de los dos poderes, tanto entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el sentido de la inmunidad, y aquí se ven las consecuencias. Ha sido para la Fiscalía de la Nación, ha allanado 18 despachos congresales sin ningún inconveniente, pero no podíamos hacer lo propio con una expresidente del Consejo de Ministros, porque eso requería pues que se le levante la inmunidad. Esto, por otro lado, también hay que señalar que el impacto que esto ha tenido ha sido mayúsculo, porque hemos visto cómo hay toda una eh, consigna dada desde Barbadillo, desde del presidente
el expresidente Pedro Castillo, al poner la puntería en el Congreso. Él señaló que había 500 millones de soles que se repartían a los congresistas. Entonces, ese dato duro lo ha señalado precisamente para generar una corrida de las investigaciones hacia el propio Congreso de la República, que es lo que se ha visto el día de ayer, ¿no? Es evidente que esa declaración que se hizo en el marco de su proceso que tiene, no podía pasar desapercibido por la Fiscalía de la Nación. Por otro lado, también ya se asienta, digamos, el Poder Ejecutivo. Vemos a una presidente con todas las falencias que se tienen, sin embargo, ya que ha tomado las riendas del Poder Ejecutivo, ha empezado como se dice, a gobernar, y también ahí se ha visto la disparidad y las falencias que tienen algunos ministros, algunos sectores, que tienen serias dificultades para enfrentar las medidas que se requieren en estas circunstancias. Que yo creo que esta semana nos ha puesto en evidencia claramente lo frágil que puede ser la política peruana, pero es una alegría para los peruanos que la justicia, aunque lenta, ha empezado a avanzar, y esperamos que esto continúe hasta las últimas consecuencias. Ahora, yo quería volver un poco al tema del Congreso de la República, porque si bien es cierto, en las últimas 24 horas se centra la atención en el Congreso, pero de una u otra manera, la gran pregunta que uno se traza, ¿no? ¿Qué compromisos hay detrás de todas estas investigaciones? ¿Cuánto sabemos los peruanos realmente de lo que está ocurriendo en el Congreso? Hay congresistas honorables, hay que decirlo, que han tenido y tienen una actuación impecable, ¿no? Pero el grueso de los congresistas está en una situación muy difícil, doctor Cuba, ¿no? Entonces yo no sé cómo va a reaccionar hacia adelante la opinión pública frente al accionar del Congreso, ¿no? Porque el solo hecho de conocer incluso temas que pueden resultar risibles para muchos, pero que nos comprueban el comportamiento que tienen los congresistas, que no les interesa nada a algunos, ¿no? Simple y llanamente nos pone en una situación muy complicada, ¿no? Usted acaba de decir, ¿no? La fragilidad de nuestro sistema, ¿no? Porque también estamos viendo por el otro lado estas contradicciones en que empieza a caer la propia presidenta de la República, ¿no? Nadie busca que se vulnere el sistema democrático en el Perú. Lo que se busca es que se esclarezcan los hechos, ¿no? Entonces, esta fragilidad del Congreso, este accionar del Congreso, ¿puede tener una respuesta en la opinión pública, cree usted? Sí, yo creo que es una opinión pública va a ser favorable, porque aquí lo que se nota es que la democracia funciona, de que las instituciones funcionan, de que no hay intocables. Si ha sido posible allanar 18 oficinas congresales, el comunicado que ha sacado el presidente del Congreso, en el que informan que ha dado todas las facilidades para que la Fiscalía puedan entrar y hacer las cosas conforme la ley, creo que representa para la opinión pública una satisfacción. Es más, lo que sucede es que ha demorado demasiado. Y claro, cuando demoran los procesos de depuración interna, demoran mucho tiempo, lo que ocurre es que cree la población que hay espíritu de cuerpo y que todo se cubre. Pero en este caso no existe tal cosa, porque los congresistas no tienen inmunidad parlamentaria. Y por lo tanto, cualquier congresista que comete un delito puede ser juzgado inmediatamente por la Fiscalía y por el Poder Judicial sin ningún inconveniente. Y esto es lo que se ha demostrado el día de ayer. A pesar de todo, miren ustedes, a veces se malinforma o quizá por desconocimiento de algunos periodistas más novatos, que ven diferencias entre el caso, por ejemplo, del tratamiento que se hizo a Betsy Chávez con el tratamiento que se hace a Roberto Sánchez. Porque dicen, ¿por qué a uno lo inhabilitan y a otro no? Porque como congresista no necesitas que te levanten ni un fuero. El señor Roberto Sánchez será procesado como congresista, como cualquier ciudadano, sin ningún inconveniente. El Congreso va a ser simplemente su lugar de trabajo.
no tiene otra motivación. En el caso de la presidenta del Congreso viene con inhabilitación porque ya viene con acusación de la Fiscalía de la Nación al respecto. En consecuencia, lo que se ha hecho es el dar el trámite correspondiente a la Fiscalía, en tanto ha sido presidenta del Consejo de Ministros y congresista a la vez. Ahora, ¿para Son cosas usted que no se le disímiles. suspenda a Sánchez es una buena medida? No, es una medida irrelevante, ¿Sí? porque además no puedes inhabilitarlo mientras no tenga una acusación firme de la Fiscalía. Inhabilitarlo significa que ya no trabaja en el Congreso, pero eso no significa que la Fiscalía no lo puede investigar y lo va a investigar y lo seguirá investigando. Aquí lo que ocurre es que la gente cree que los congresistas tienen inmunidad. No tiene ningún tipo de inmunidad el señor Sánchez y por lo tanto él va a ser juzgado como cualquier ciudadano, como usted o como yo, y evidentemente seguirá trabajando en el Congreso, porque todavía sobre él no hay un pedido de inhabilitación por parte del Poder Judicial o de la Fiscalía en este caso. Por eso es que la decisión que ha tomado el Congreso ha sido la correcta, ha sido no, más bien inhabilitarlo hubiese sido un abuso del Congreso, de la mayoría congresal por ello. Yo creo que ha habido un respeto del debido proceso, que es lo que manda la norma además. Ahora, eso no significa que no se le pueda inhabilitar en el futuro, si es que hay un pedido expreso de la Fiscalía de la Nación o si es que tiene una detención, etcétera, va a tener que ir a una suspensión de su ejercicio para que su accesitario pueda cumplir las funciones que debe cumplir él como congresista. Estos son temas totalmente distintos, pero que tienen la naturaleza de lo que significa que un congresista no tenga inmunidad parlamentaria. Ahora, yo quería ya ir al tema de lo que también ocurrió esta semana. La presidenta de la República ha anunciado que estamos ante la posibilidad o un eventual fenómeno niño costero, ¿no? Y la situación es bastante delicada. Somos un país vulnerable, somos un país que está demostrando que no ha tomado las medidas preventivas, las medidas de previsión que se requieren en esta situación, ¿no? Pero adicionalmente a esto se suma lo que usted decía, ¿no? La fragilidad democrática, ¿no? Y nos encuentra en una situación de emergencia, ¿no? ¿Cómo enfrentarla? Mire, acá hay tres líneas de acción grandes y empezaré al revés. Primero hay que fortalecer la estabilidad democrática. Y en este sentido, hay gente que estuvo en el Poder Ejecutivo, que estaba calladito dentro de los diversos aparatos del Estado, pero como ha empezado este proceso de depuración, cuando salen a la calle, como se dice, comienzan a soltar denuncias por aquí y por allá, con el único afán de apuntar hacia la presidencia de la República o hacia el gobierno para deslegitimarlo, y ya no por el tema de la protesta popular, sino por tema de idoneidad y transparencia. Este es un primer tema que está latente al interior del propio Poder Ejecutivo, que es donde la Presidenta de la República ha notado ese efecto y ha empezado lo ha verbalizado en ese sentido. El segundo tema que se tiene es al interior del Congreso. Aquí tiene que haber también, y es lo que está ocurriendo ahora, una depuración al interior del Congreso para que haya un fortalecimiento de esta institución con procesos que sean rápidos, de tal manera que puedan reconformar el Congreso de acuerdo a esta nueva estabilidad política que se debe tener. Y tercero, observamos también que al interior del poder de la Fiscalía hay toda una corriente por deslegitimar el trabajo de la fiscal de la Nación, que tiene varias aristas que incluso participan instituciones que tienen que resguardar la idoneidad de la Fiscalía de la Nación y esto va a colación de que se aproxima la vista del proceso que tiene la ex fiscal de la Nación en el Congreso de la República, donde tiene una acusación. Todos estos procesos que son en cada uno de los tres poderes, que son, entre comillas, luchas internas de depuración para poder reafirmar el poder político, este proceso puede demorar un poco o más o menos dependiendo de los actores que estén en cada uno de los sectores. Lo cierto es que cuando el proceso mismo es una reafirmación de que la democracia funciona cuando sus instituciones
aplican las normas y se depuran. Es contrario a lo que cree la gente, el hecho de que estos congresistas, o contrario a lo que cree que los funcionarios que son separados de las instituciones del Estado, contrario a lo que cree la gente, que muestra una debilidad, al contrario, representa una fortaleza para la democracia. Este es un primer concepto de la estabilidad. En este concepto abona el tema de la emergencia. Y lo que ha hecho la emergencia es gatillarla, o sea, al poner en tensión la relación entre los poderes del Estado, lo que ha hecho esta emergencia es gatillar esa depuración, pero a su vez también los funcionarios se han dado cuenta que toda esta respuesta ante las emergencias es un sistema que está fallido, es un sistema que requiere cambios inmediatos, no solamente requiere de personas, sino también de las propias instituciones que están a cargo de estas emergencias. Lo grave de esta circunstancia y lo que dificulta, digamos, el tema es que esta emergencia ha ocurrido en momentos en que los gobernadores regionales son novatos, los alcaldes son novatos, la presidenta de la República es novata en el cargo y entonces el aparato del Estado está en un proceso de aprendizaje y esto complica la relación que debe haber en la articulación, en el Estado unitario que debe juntarse para poder enfrentar esta emergencia natural. Pero esperamos que las medidas que se tomen, no digamos que sean perfectas o sean no las mejores, pero por lo menos estén de acuerdo a las circunstancias que requiere el país. Solamente quiero señalar algunos temas. Creo que el hecho de este ciclón Yaku, de la forma en cómo se han comportado estas instituciones, la Presidenta de la República y el Consejo de Ministros tienen que tomar decisiones firmes para darse cuenta que falló en esta etapa. Porque lo que se nos viene de ser niño costero, si no se corrige ahora, incluyendo personas, procesos, ¿no? de la lucha contra este flagelo, lo que vamos a tener sería terrible. Por eso es que, más bien, toda esa experiencia que se ha tenido con este ciclón mal denominado Yaku debe servir para afinar la estrategia para enfrentar el posible niño costero que se avecina. Muy bien, yo no quiero dejar de pasar su columna habitual, Loreto, vacunación y poliovirus derivado, mi estimado doctor Cuba. Tenemos unos 3 minutos finales, por favor. Mire, aquí quiero recordar que esta semana he escrito 2 artículos y aquí quiero resaltar el artículo del día martes, que tiene que ver con el examen nacional de medicina que han dado todos los egresados de las facultades de medicina de Perú, que son 31, además de algunos que que han estudiado en el extranjero, o de algunos que habían jalado este examen y tenían que volverlo a dar. Han sido más de 5.000 participantes que han dado este examen, que han aprobado muy buenas notas. Quiero felicitar desde aquí a una alumna de la Universidad de Cajamarca que ha obtenido el primer puesto en el examen nacional de suficiencia, y además felicitar también a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ha obtenido en el ranking el primer lugar. Esto es importante porque es la profesión que evalúa los resultados de la educación. Y al final, los médicos, antes de salir a ejercer la profesión, tienen que haber acreditado, de haber aprobado este examen nacional de medicina, que es que evalúa la suficiencia profesional antes de ejercer la profesión en el Perú. Y esto es una noticia que hay que felicitar a la Asociación de Facultades de Medicina de Perú, que es ASPEFAN, que ha llevado a cabo este proceso con el concurso del Colegio Médico, del Ministerio de Salud, etcétera, pero que ha sido liderada por esta institución que debemos señalar como muy buen augurio hacia el futuro, porque eso demuestra que podemos ir mejorando la calidad y los resultados, sobre todo, de educación en el país. Esto rompe una hipótesis que se tiene, que si la universidad tiene buen local, tiene buenos profesores, buenas aulas, buenos televisores, buenos laboratorios, todos los profesores son excelentes. Eso es falso, no es así. Es bueno que haya buena calidad educativa,
bueno que haya buena calidad de profesores, buena calidad de aulas, de infraestructura, de equipos, etcétera, pero si el resultado es el más importante, el examen nacional, que es un estándar para todos los egresados, eso es lo que se busca, el resultado en el alumno en concreto, con nombre y apellido. Y este año el primer puesto lo ha ocupado un estudiante de la Universidad de Cajamarca, la Universidad Nacional de Cajamarca, y eso también es un gran alegría, una gran alegría, porque demuestra de alguna manera que en todo el país hay excelentes y extraordinarios alumnos. Por otro lado, también esta semana nos ha preocupado el hecho de que se haya detectado en Mancerriche, en el Daten del Marañón, a un niño que tenía polio. Los análisis que le han hecho demuestran que es una polio que ha sido como resultado inducido por la vacuna oral que se le aplica a los niños contra la polio. Y esto, a pesar de que el padre señala de que el niño no ha sido vacunado. Por lo menos eso es lo que dice la nota de prensa que ha dado, la nota periodística que ha dado el Ministerio de Salud. En ese sentido, entonces, se pone la idea de que ha sido vacunado otros niños con esto, que han tenido, son gotas orales, se ha desarrollado el virus en el intestino y ha comenzado por las excretas, por las heces, a botar el virus, y esto ha podido contagiar a un niño que no había sido vacunado, que es el niño que está ahora en tratamiento. Esto ha puesto, evidentemente, la señal en el comportamiento del Ministerio de Salud. Por un lado, en el comportamiento de la escasez de vacunados, de la mala cobertura de vacunación que tiene el Ministerio, y esto ya lo habíamos hallado con usted mismo en este programa en reiteradas oportunidades, pero demuestra que si los niños no están vacunados, la propia vacuna que se coloca a otro niño vía oral puede inducir la enfermedad en otro niño. Esto lo ha estudiado muy bien la OPS. En el artículo relato los tipos que generan estos virus que se producen a partir de la vacuna que se aplica, pero, ahí viene el pero, que existe otro tipo de vacuna que es inyectable. Es un virus inactivado, que es la famosa vacuna IPV. Es un virus inactivado que se aplica con inyección, sea en el muslo, sea en el brazo, se les aplica, y estos no tienen esos efectos de poder inducir la enfermedad del polio. Simplemente no tiene efectos, no tiene contraindicaciones, salvo alergia a alguno de sus componentes. Pero el resto de esta vacuna es la que el Perú debería aplicar en general en el programa para evitar precisamente estas causas. La pregunta es, ¿por qué ocurrió? Si ya había ocurrido antes, había ocurrido el año 2003, un caso en Moquegua, había ocurrido otro caso en Villa El Salvador en el año 2009, en el 2011 hubieron 4 casos en Lima, 1 en el Callao y 3 en Lima, por el uso de esta vacuna, que además llevó a que a través de una exigencia que hubo desde el Congreso de la República, con presencia de los padres de estos niños y los propios niños que acudieron a la Comisión de Salud, se exigió que el Perú abandone esta vacuna oral que puede producir esta polio inducida por la vacuna y pasar a la vacunación inyectable, que es en este caso la que no tiene esos efectos. En ese momento, por los efectos que hemos comentado, se planteó que ambas vacunas vayan en modo progresivo un tiempo hasta que el Perú tenga muy buena cobertura de vacunación para que estos eventos no se realicen. Sin embargo, el Perú no ha tenido buenas coberturas de vacunación. Las cifras que tiene Loreto son totalmente deplorables. El riesgo que tiene por falta de vacunas Loreto es muy alto para que aparezcan las enfermedades. Por lo tanto, entonces, aquí se ha generado una enfermedad en un niño que alguien tiene que hacerse responsable. Yo planteo que aquí debe haber un resarcimiento. En este momento debe haber alguien que dé la mano a esa familia y además que tenga tratamiento de por vida, porque como todos sabemos, una parálisis flácida por polio durará toda su vida del niño. Este tema también planteo que debe haberse una investigación, tiene que haber responsables y hay que señalar por la propia información que da el Ministerio de Salud que
las bajas coberturas de vacunación en el Perú eran inclusive antes de la pandemia. Si en el 2019 ya teníamos coberturas bajas de vacunación. Esto significa que había todo un proceso de negligencia administrativa y las políticas públicas desde antes de la pandemia. Pero hay que agregar aquí que en el año 2015, recordemos bien, en el Perú se produjo un proceso denominado de reforma de la salud. Y aquí hemos criticado varias veces que se priorizó el desarrollo curativo de las enfermedades, se priorizó la relación de los servicios, compra-venta de servicios, el mercantilismo en la salud, y se dejó de lado lo que se denomina la prevención, la promoción, el primer nivel de atención, y en este caso, las estrategias sanitarias. A tal punto que el 2016, cuando deja el gobierno del expresidente Ollanta, las estrategias de vacunación se habían caído a cifras totalmente alarmantes. Y es recién a partir de 2017 en que los ministros que sucedieron, las ministras que fueron mujeres, las ministras que sucedieron comenzaron a tratar de levantar otra vez la estrategia sanitaria de inmunizaciones o de vacunaciones, hasta que en el 2019 todavía seguían bajas, no en los niveles óptimos, y vino la pandemia, que hizo que todo quede otra vez con un error, que casi cerraron los establecimientos de salud del primer nivel de atención, los centros de salud y los puestos de salud, con los resultados que tenemos hoy. Este caso es un caso emblemático y merece que la población se dé cuenta que nosotros debemos invertir en salud, en los medicamentos, insumos idóneos para la población, porque a veces por tener productos ya que en otros países se han dejado de usar, podemos tener problemas con nuestra propia población, ¿no? Y en esto es un llamado entonces a que el gobierno resarza a esta familia, porque lo que ha ocurrido es totalmente lamentable. Muchas gracias una vez más. Le agradezco, como siempre, doctor Herbert Cuba García. Gracias. Hasta la próxima semana. Muy amable. Gracias. Muy amable, gracias.